Ok, el segundo video está relacionado a Fisonomía del Regionalismo en Bolivia, el libro de José Luis Roca, de don José Luis Roca. ¿Qué plantea el libro? Bueno, primero, ¿no? ¿Quién fue don José Luis Roca? Historiador, jurista, político boliviano. eh, Muchas obras que vale la pena leer, no solamente Fisonomía, sino ni con Lima ni con Buenos Aires. Para mí, el mejor ensayo y explicación del surgimiento de Bolivia y Economía y Sociedad en el Oriente Boliviano. Dos libros que son claves para entender el lugar donde uno vive, ¿no? Eh, Fundador del Partido Demócrata Cristiano, autor prolífico sobre la historia y la descentralización en Bolivia. Todo el que estudie o el que tenga afanes de descentralización, autonomías, hasta llegar al federalismo en Bolivia, no puede no haber leído a don José Luis Roca, ¿no? Eh, por ende, es pionero del enfoque regionalista en la historiografía boliviana. Y aquí hay que hacer un hincapié. No es lo mismo departamento como organización territorial política que región, ¿no? O sea, la región conlleva más allá de una organización territorial implícita, la región tiene una identidad, tiene historia, tiene dinámicas económicas, sociales, políticas bastante particulares, ¿no? Entonces, por eso es que José Luis Roca hace énfasis en que son regiones en las que vivimos y no departamentos. Dicho sea de paso, departamento en la creación de Bolivia, cuando se redactaba la primera constitución y se trataba de organizar esto que era un nuevo estado, lo de departamento aparece solamente porque algunos estaba o algunos tenían inspiraciones francesas, ¿no? Probablemente bastante influencia de Sucre tuvo, tuvo en esa noción, ¿no? O el propio Olañeta inclusive, ¿no? Pero lo de departamento es algo que se adopta en la Revolución Francesa con la reorganización territorial de Francia y que en varios países creados en lo que se conoce como las revoluciones atlánticas se adopta el departamento, ¿no? En Perú, en, en Colombia, en Ecuador, si no estoy mal. Pero vean ustedes que en Argentina no. En Argentina se mantiene la cuestión de las provincias y en Chile también se mantiene las regiones, aunque en Chile con poca noción identitaria, ¿no? De hecho, hasta no hace mucho las regiones eran numeradas más que con nombres identitarios. Pero en Bolivia pues se hace ese cambio a departamento cuando cada región tiene su propia identidad, ¿no? Entonces hay una tesis central del libro que es el conflicto regional en Bolivia está por encima de los otros conflictos, según Roca. Incluso por encima de la lucha de clases. La lucha de clases, para Roca no es central, como lo argumentan la mayoría de marxistas, o inclusive las luchas de carácter étnico. Para Roca, el conflicto central en Bolivia son y siempre van a ser las regiones, ¿no? El conflicto regional. ¿Por qué? Porque Roca, y esto la verdad es que no me acuerdo si está en Fisonomía del Regionalismo o en Ni con Lima ni con Buenos Aires, que Roca explica la la formación de Bolivia o la composición de Bolivia y sus territorios como una suerte de sistema internacional pequeño, ¿no? O sea, unas relaciones internacionales, yo le puse ahí, pero así como un sistema internacional pequeño, en chiquito, ¿no?
donde cada uno tiene sus propios intereses y cada uno interactúa constantemente sin un gobierno regional y de hecho, o sin un gobierno supranacional. De hecho, así se fue formando Bolivia, ¿no? Entonces el regionalismo condicionó la política, la economía y la estructura del Estado. ¿Por qué dice esto? Porque cada región fue moldeándose acorde a sus identidades, a su política, a su estructura económica y demás. Creo que identifica las regiones, el sur, como la de principal importancia en el momento de la creación de la República, Chuquisaca, Potosí, que tiene su proyección hacia Tarija. ¿Por qué esto? Especialmente ligado a la actividad minera, ¿no? Y lo central que fue Potosí y la cercanía, ¿no? Que había entre uno y otro. Si ven acá en el mapa, o sea, la distancia entre Sucre y Potosí es pues nada, ¿no? Se puede ir y volver en el día de una ciudad a otra. Y todo lo que constituyó esto, ¿no? Después en el desarrollo minero. Pero también este eje constituía un paso hacia Santa Cruz, hacia La Paz y hacia el sur, ¿no? Hacia el virreinato del Río de la Plata. Y eso fue histórico incluso, ¿no? Durante la época virreinal y después en la República. El norte, especialmente La Paz, el departamento de La Paz, todo lo circundante al lado Titicaca, que en principio se podría considerar Oruro, aunque después Roca explica que tiene una situación particular, ¿no? Es básicamente la proyección de La Paz, es como su jardín, o si uno lo ve de forma despectiva, su patio trasero, ¿no? O sea, es la principal zona o territorio de influencia de La Paz. Además que tampoco es que son tan distintos, dice, ¿no? O sea, ambos son aymaras, ambos tienen la misma geografía. De hecho, Oruro tiene toda su geografía es andina, como La Paz como tal, porque por si acaso La Paz, toda esta zona norte, la adquiere después de la Guerra del Acre, ¿no? O sea, La Paz en su historia larga, digamos, nunca fue amazónica, por si acaso. Por eso es que si ven aquí, hay este corte, ¿no? Recto, que se hace los pandinos. Después de la guerra del Acre deciden cederle ayuda bélica ese pedazo a La Paz. O bueno, o así se determinó desde el nivel central. El oriente, que es Santa Cruz, principalmente, pero que José Luis Roca acomoda un poco el oriente en una macro región, ¿no? Que es todo el oriente boliviano. Pero el oriente en sí, por la identidad política, es Santa Cruz, ¿no? Para Roca. Y después viene el Beni o Mojos y el noroeste, ¿no? Que hoy conocemos como Pando. En aquel momento eh, se conocía como Tierra de Colonias, pero que no es solamente Pando y Cobija como tal, sino también Ribera Alta y Guayaramerín, ¿no? O sea, es toda esta parte que es amazónica ya netamente. Y Roca sitúa a Cochabamba en una situación muy particular, porque dice, casi todo el departamento cochabambino geográficamente es oriental, o sea, tiene geografía oriental. El Chapare, sus llanos, ¿no? El trópico, todo esto es oriental, es selva, es otra geografía. Pero culturalmente son andinos. Entonces tiene una principal situación en la historia boliviana, pero sobre todo en su geografía, ¿no? A partir de esas regiones que identifica Roca, se dan ciertos conflictos, ¿no? Como por ejemplo, aquellos que describe bien el sur contra el norte, en su momento,
y los distintos ciclos de conflictividad que van a tener estos durante el siglo XIX, hasta que se define con la Guerra Federal, ¿no? En su momento el protagonismo de Cochabamba, y lo que va a caracterizar el conflicto regional de aquí en adelante sería pues Santa Cruz y La Paz, ¿no? Eh, que casi le dedica la mitad del libro a argumentar por qué, ¿no? Y por qué con Santa Cruz. ¿Qué contribuciones tiene el libro? Pues un enfoque innovador para leer la historiografía boliviana. O sea, de hecho, si han leído o si están leyendo el libro, es muy interesante cómo explica ciertos episodios, ¿no? O sea, por ejemplo, el Tratado de 1904, las reacciones que van a haber desde Santa Cruz, el memorándum de 1904, como por ejemplo esa alianza natural que había entre Santa Cruz y Chuquisaca, porque los productos cruceños tenían destino a Potosí, van a ser reemplazados después con el ferrocarril. Entonces es una forma distinta de leer la historia, un poco entre crítica y complementaria a la historia oficial que conocemos. Es sin duda una crítica al centralismo boliviano y una propuesta de pactos interregionales, o sea, plantea un funcionamiento distinto del Estado. ¿Hay vigencias de ese pensamiento regionalista? Pues lo hay. El último gran episodio, digamos, de eso va a ser lo que se conocieron como las luchas autonómicas o el conflicto autonómico. Ahí lo tienen en su versión más joven de hace 16 años a Branko Marinkovic, hoy candidato a senador con Tuto Quiroga, a Rubén Costas, ex prefecto y ex gobernador del departamento cruceño. Tiene su vigencia también en algunos intereses y expresiones de los comités cívicos y de la polarización regional y lo que fue en su momento Santa Cruz y la Media Luna, ¿no? Que fue allá por los años 2006, 7, 8, 9, ¿no? Su momento más álgido probablemente de conflicto, ¿no? Que era el Oriente más Tarija y en algunos momentos Chuquisaca, en otros momentos también Cochabamba, ¿no? Se expresaba un poco así la media luna. Van a haber múltiples conflictos regionales, ¿no? No solamente Oriente-Occidente, sino Sur-Norte, como lo han visto en el libro. Y el regionalismo es el motor, o sea, es la fuerza política que mueve la historia de Bolivia, ¿no? No es solamente una identidad cultural, sino es poder político y económico que se disputa. Las élites regionales compiten por el control del Estado. Y eso se ve, por ejemplo, en las actuales elecciones, ¿no? O sea, los dos principales candidatos expresan alianzas y competencia entre sus élites, ¿no? Si ven, la élite cruceña está dividida. Una parte representada por Camacho con Samuel Doria Medina y la otra parte representada por Branco Marinkovic y Juan Pablo Velasco, ¿no? En su, en su candidatura a vicepresidencia y la senaturía de Branco. Entonces hay, digamos, la élite más conservadora, la élite un poco más liberal, digamos, cruceña, pero también, por ejemplo, la élite paceña también, quizás apoyando un poco más a Samuel que al propio Tuto. Tuto tiene en parte el apoyo de la élite cochabambina, pero la disputa con Manfred, o sea, también se ve eso, ¿no? En las elecciones y es una constante en el desarrollo boliviano. Entonces hay una relación entre región y nación como eje de análisis. Las regiones no anulan la nación boliviana, ¿no? Sino que
la componen en realidad. Hay identidades regionales, pero que comparten también una identidad nacional. Entonces es el eje de análisis un poco, ¿no? En lo que plantea Roca. ¿Qué instrumentos ha mostrado el regionalismo? Sobre todo desde Santa Cruz, los comités cívicos, las agrupaciones locales. Pero ojo, que el Comité Cívico de Santa Cruz no es el único que ha tenido protagonismo a nivel regional, Santa Cruz, y a nivel nacional. También está el de Potosí, por ejemplo, con CIPO, el Comité Cívico Potosinista. También ha tenido episodios de protagonismo. O el Comité Cívico de Chuquisaca, ¿no? Las agrupaciones locales, cómo expresan también el poder. En el caso de Santa Cruz, por ejemplo, las logias, las comparsas, la, las fraternidades, más o menos, así eh, en ese orden jerárquico, ¿no? Las asociaciones corporativas de empresarios, por ejemplo, CAINCO, eh, FEASA Cruz, etcétera, ¿no? Eh, y las cooperativas, ¿no? O sea, son formas de agrupaciones locales que va a haber en cada región, ¿no? La Paz tiene sus propias formas de expresarse. Por ejemplo, la fraternidad es el gran poder en La Paz, un ejemplo de ello. La prensa regional, ¿no? La opinión pública, los medios han jugado un rol importante, por eso es tan emblemático el deber, ¿no? O ciertos canales de televisión, la Red Uno, Unitel, son formas de expresar el regionalismo, que son distintas a, por ejemplo, ATV o La Razón en La Paz. Hoy mucho más reducidos, pero antes sí lo había, por ejemplo, Correo del Sur en Sucre, en Los Tiempos en Cochabamba, ¿no? Y obviamente en la representación parlamentaria de cada departamento, ¿no? Por eso es que Santa Cruz, por ejemplo, a raíz del último censo, peleaba ciertos escaños, ¿no? Que le correspondían. Entonces hay una crítica a la historia oficial de parte de Roca, rechazo al enfoque centralista y elitista que, que se ha expresado después de la Guerra Federal incluso hasta nuestros días, básicamente, ¿no? Porque el MAS tampoco le resta poder al nivel central para dárselo a las regiones o a los pueblos indígenas, ni al caso, ¿no? Si bien Santa Cruz ha crecido económica y políticamente y disputa directamente el poder con La Paz en todo caso ha crecido, ¿no? O como nivel central, no tanto como región, sino como nivel central. Eh, y propone una historia polifónica y descentralizada, o sea, comenzar a escuchar a las otras regiones también. La propuesta política de Roca es el reconocimiento explícito de las regiones en la Constitución. Vean que no hay esto en la actual Constitución. Los departamentos no es que tienen un reconocimiento de identitario y político, sino es parte de la organización territorial, o sea, es dividir, ¿no? Organizar el territorio, nada más. Y quienes tienen un reconocimiento explícito son pues los pueblos indígenas, ¿no? Las famosas 36 naciones. De hecho, Roca fue muy activo en ese debate de la Asamblea Constituyente y las propuestas de constituyente. Hay varios artículos, ensayos que publicó Roca en ese periodo, ¿no? Creo que fallece antes de que se apruebe la actual constitución. Más descentralización administrativa y fiscal en el sentido de que los impuestos, la mayoría se deberían cobrar acá y no que tengan destino el nivel central.
y un Estado plurinacional regional. Vean que lo de plurinacional no era rechazado por Roca. De hecho, Roca tiene varias investigaciones de, de la relación con los pueblos indígenas, ¿no? Pero lo entendía en el marco de las regiones, ¿no? Como también cada pueblo indígena e identidad indígena tenía su presencia específica en cada región. Entonces, un Estado plurinacional regional sin hegemonía de una sola región. Un poco la propuesta que plantea José Luis Roca. Entonces, en conclusiones, como ven, casi la mitad del libro explica lo que abarca este video y la otra mitad se argumenta cómo Santa Cruz se consolida como la región que mayor conflictividad probablemente y va a tener en el siglo XXI a raíz de ya el protagonismo que tuvo durante el siglo XIX y XX, ¿no? Eso, espero que el video les sea más esclarecedor y complementario a su lectura.